¿Qué tal, queridos amigos de Relatos y Misterios de nuestras vidas? En nuestra sección de historias de suspenso presentamos El acecho. Se encontraba Elías casi desnudo, más delgado de lo habitual y herido en medio de un desierto rocoso. Era de tarde y empezaba a llover. Las nubes estaban cargadas y sombrías. Se iba a desatar una gran tempestad. Él iba raudo en busca de un refugio en el que guarecerse. Su respiración estaba entrecortada. Él escapaba, algo nervioso y cansado. En eso, a lo lejos, pudo divisar unas montañas. Pensó en acercarse y con suerte encontraría un refugio. Así lo hizo. Y al estar allí, descubrió una abertura muy pequeña en la roca. Estaba un poco tapada y al ver en su interior desde afuera, pudo percatarse de que se abría más en lo profundo. Pensó que sería un buen refugio, así es que se propuso sacar esas pequeñas rocas con rapidez, ya que sabía que era acechado. Entró con cierta dificultad y procedió a tapar gran parte de la entrada con esas mismas rocas y siguió adentrándose. Allí se abrió un poco el lugar formando una cueva. Escuchó pasos en el exterior y se estremeció, temiendo ser descubierto. Era el sonido del cual recordó cuando había escapado hace unas horas de un bosque oscuro, en el que escuchó ese mismo gruñido cuando empezó el acecho. Entonces, estando en la cueva, su respiración se hizo más frecuente. Al escucharlos y al ver más por el interior de esa cueva, divisó una red de caminos internos. Prosiguió en adentrarse y luego de un tiempo, sintiéndose más seguro, quedó más tranquilo y se rindió sobre el piso duro y frío de esa cueva, quedándose profundamente dormido en medio de la oscuridad. Al día siguiente, se despertó algo más recuperado y recordó que tenía que buscar la salida, ya que se había adentrado tanto que no supo cómo regresar. Esto le preocupó, y el hecho de que él sería la única esperanza de Natalia, su esposa. Él era un recién casado, vivía en las afueras de una ciudad solo con su esposa, en el campo. Una noche ambos escucharon un sonido. El cielo se había iluminado por completo, por unos segundos, y parecía de día. Se asustaron y salieron a ver qué ocurría. De pronto, Elías se dispuso a ir con su jeep hacia el centro del pueblo para ver qué sucedía, pidiéndole a su esposa que tuviera mucho cuidado. Ella replicó lo mismo. Estando muy cerca del pueblo, de lejos, veía con asombro que éste se encontraba en llamas y que unas pocas personas huían del lugar, y de pronto vio a unos seres que no pudo identificar del todo, deambulando por allí. Ellos tenían un caminar que parecía como los de un simio, y le heló la sangre. Con esto salió rápidamente de allí, sin ser visto, temiendo que le ocurriera algo a su esposa. Al llegar al lugar, Elías habló agitado y nervioso a Laura. «Tenemos que irnos ahora, algo pasó en el pueblo. La mayoría ha muerto, no hay tiempo. Iremos al desierto». A aquel lugar le llamaban desierto, ya que presentaba muchas rocas. Era descampado, pero también había algunas montañas y algunos árboles salpicados en el paisaje. Era extenso. Para llegar ahí tendrían que pasar por un gran bosque. Ella expresó aterrada: «Yo no iré, tengo mucho miedo. Jamás había sentido tanto miedo. No puedo, no puedo». Y se echó a llorar temblando. Él, decidido y nervioso, apagó las luces sabiendo que los que estuvieran afuera los podrían ver.
se dirigió al sótano. Este tenía su entrada escondida. Debajo de una mesa había una alfombra y allí se encontraba la entrada. Dejó a Laura y dirigiéndose a la cocina, sacó todas las provisiones. Además, también llevó algunas mantas y una linterna. Él le entregó un cuchillo para su protección. Solo por si acaso, le dijo, y armándose de valor, expresó: Laura, tendré que dejarte aquí en este sótano. Espérame, te prometo que regresaré y averiguaré bien qué pasó. No, no me dejes sola, no podré. En eso, él replicó abrazándola: Quisiera que vengas conmigo, pero puede ser más peligroso para ambos. Y dándole un beso, continuó: Te amo tanto que no quiero que te pase nada. Confía en mí. Regresaré. Y sin más, dándose vuelta, salió, cerrando el lugar con la alfombra y poniendo la mesa en su lugar. Se dirigió a la cocina y cogió otro cuchillo que puso en su bota. Ya en el bosque, de noche, escuchó varios gritos de personas que se suponían estaban siendo acechadas. Él corrió por ese bosque espeso con ramas que le cortaban la piel y desgarraban su camisa. Se la quitó y continuó con desesperación, escuchando esos gritos. De pronto escuchó un gruñido y al voltear sintió un arañazo. Sabía que algo estaba acechándolo y corrió despavorido, temiendo ser alcanzado en el camino. En eso se encontró con una mujer que huía. Él la instó a que lo siguiera. Ella se disponía a alcanzarlo, pero fue arrastrada por algo de entre las ramas, sintiendo su grito desgarrador. Él corrió con todas sus fuerzas y saliendo de aquel bosque se vio en el desierto. Fue allí cuando llegó a esa cueva. Estaba Elías buscando una ráfaga de viento, sabiendo que si era así, estaría cerca a una salida. Así lo hizo, y luego de unas horas vio un camino y al final una gran cueva. Era enorme y había una cascada interna. Arrastrándose, el techo le llegaba pegado en su cabeza. Estaba en un túnel sumamente reducido. Era un conducto bastante ajustado y literalmente, como naciendo de nuevo, llegó a aquel lugar. Estaba contento, ya que tenía iluminación en la cima de esa cueva. Había cierta abertura muy pequeña, pero era suficiente para alumbrarla. Bebió aquella agua de ese pequeño manantial y se dejó caer dormido de cansancio. Al día siguiente empezó a examinar la cueva y vio que habían 2 entradas. Decidió continuar por una de ellas. Al caminar, luego de un tiempo, por ese sendero, se dio cuenta que al final había una luz. Había encontrado otra salida. Se sintió más tranquilo por este hecho. De pronto su sangre se heló al sentir unos gruñidos. Vio con horror que eran 3 de esos seres y al verlos los distinguió claramente. Eran hombres primitivos como los antiguos neandertales. Entonces supo que tenía que regresar deprisa y seguir por la otra entrada de las 2 que vio anteriormente. Al llegar a esa entrada, se internó con premura. Por este lugar no habían accesos pequeños por los que pasar. Todos eran amplios e iluminados en cierta medida. Siguió internándose con la esperanza de que por ese camino encontraría una salida. De pronto, escuchó unos murmullos que cada vez se sentían más fuertes. En eso contuvo la respiración y surgió su miedo, ya que vio desde su perspectiva, que era desde lo alto, y hacia abajo divisó una gran ciudad enorme conformada por varias cabañas. Inmediatamente pensó que los seres que estaban en la entrada vendrían en cualquier momento y por otro lado los de abajo podían también identificarlo. Sudoroso y muy nervioso, pensó rápidamente y vio que había un acceso para bajar. Descendió, había una aldea. Él muy asustado y a la vez tratando de sacar su valentía,
Se acercó por la ranura de aquella cabaña. Pudo divisar a un hombre enjaulado y aterrado. Elías vio que no había nadie con él y acercándose más a la ranura, cuidando de no hacer mucho ruido, le habló. Amigo, amigo, ¿me escuchas? En eso, el hombre volteó como sorprendido y expresó, por favor, sácame de aquí. Ellos vendrán y me usarán como comida. Por favor, ayúdame. También explicó que esos seres salen de noche y la luz del día les incomoda y por eso viven aquí en las profundidades. Continuó. Escuché decir a una mujer que hay otra entrada a una ciudad que está aún más abajo de este subterráneo, donde es mucho más oscuro. Hay mucha gente que murió y muchos están torturados en el interior. Ya no podremos salvarlos, expresó triste. Sácame de aquí pronto, por favor. En eso, Elías se percató que la jaula estaba constituida por ramas amarradas con sogas. Entonces sacó el cuchillo que guardaba en su bota y lo libró con cierta dificultad. De pronto, los dos armados, Elías con un cuchillo empuñado en su mano y Manuel con un trozo de madera que terminaba en una punta filosa, ambos con sumo cuidado de no ser vistos, se alejaron para dirigirse hacia arriba, al camino inicial por donde vino. Los dos pensando en cómo salir de allí sin ser vistos, nerviosos y a la vez presurosos. De pronto, vieron que había un camino adicional, algo escondido. Era un camino ascendente y por allí entraba cierta iluminación. Ya que había una abertura en la cima, salieron apurando el paso. Al llegar por fin a la luz, respiraron más tranquilos, pero decidieron actuar rápidamente para poder así terminar con todos esos hombres. Simio. Allí Manuel manifestó tener pólvora que él usaba para pescar. Él vivía por el bosque, entonces decidieron ir con mucho cuidado. Al llegar, tomaron toda la pólvora que podían y demás cosas que les servían, entre esas una linterna para la oscuridad de la cueva. Se internaron en ese desierto y llegaron a la cima de esa montaña, que es por donde habían salido anteriormente. Encontrando la entrada, Manuel le expresó, Elías, iremos con mucho cuidado, tú verás por un lado y yo por el otro. En eso, encontrándose en la entrada de esa gran ciudad, Manuel dijo, yo pondré la pólvora y con esta mecha lo prenderemos. Así lo hicieron. Cuando estaban terminando y solo faltaba encender la mecha, de arriba de esa cueva cayó sobre Manuel uno de esos simios queriéndolo morder o quitarle la vida de un arañazo. Elías vio con mucha sorpresa que venían muchos al alcance de ellos y prendió fuego en la melena de ese simio, que se fue rodando para poder apagarse. Aprovecharon entonces para salir por el camino que les llevaba hacia la cima y salieron presurosos y nerviosos, ya que veían varios a lo lejos persiguiéndolos. En eso, estando ellos afuera, en la cima de la montaña, hubo un gran estruendo que ocasionó un gran movimiento. Ellos cayeron rodando hacia la base de la montaña y luego, al llegar a la entrada de la cueva, algo lastimados, vieron que todo estaba tapado y por las ranuras de la montaña salía humo y se hundía a continuación toda la cima. Ellos se alejaron corriendo, triunfantes, se abrazaron victoriosos y salieron en busca de sus familiares. Más tarde, su esposa de Elías lo esperaba en la puerta con miedo y temor, pero Elías la abrazó con mucha ternura y emoción y le contó lo acontecido. Todo había llegado a su fin.